Hola, yo soy Petro Córdoba y yo les voy a hablar sobre, en esta exposición, bueno, como pueden ver en pantalla, los temas a tratar son la conceptualización de salud sexual, hablaremos sobre qué es salud, bueno, qué es sexual, y la unión de dichas palabras con su conceptualización. Vamos a definir qué es la sexualidad. Igualmente se tocarán temas de el ciclo menstrual, que es la menstruación como tal, los métodos anticonceptivos, el concepto, tipos y niveles estadísticos de cada uno desde su invención como tal. También tocaremos temas del embarazo, principalmente nos enfocaremos en el concepto y las etapas del mismo, el desarrollo del feto en los cada trimestres como tal. Se divide en 3 trimestres, el primero, el segundo y el tercero. Hablaremos de cada uno y los cambios que hay. Igualmente, ya por último, vamos a terminar con la educación sexual en la escuela, tocando, bueno, ya que lo hablaremos más adelante, haré un preámbulo de todos los temas que mencioné anteriormente son temas principales en una educación sexual a nivel de secundaria. Ok, para comenzar vamos a iniciar por el tema de salud sexual, que antes de tocar este tema tenemos que saber qué es salud. La salud no es solamente la ausencia de una enfermedad, sino que es un estado de bienestar físico, mental y emocional. Además de factores sociales, ambientales que puedan afectar al individuo. Entonces, teniendo en cuenta lo que es salud, si lo unimos con la palabra sexo, que bueno, sabemos que el sexo es la actividad sexual, coloquialmente, porque ya sabemos que en otros temas se sabe que el sexo es la diferenciación entre femenino y masculino, hombre y mujer. Que bueno, ya estamos hablando de identidad de género, que lo veremos más adelante porque está dentro de la sexualidad. El punto es que uniendo salud más sexo está la salud sexual, que bueno, como lo definió la OMS, aquí podemos ver en pantalla, es el estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a la sexualidad. Es por eso que, si bien es que se parece al mismo concepto de salud a manera individual, cambia por esa última palabra sexualidad. Que bueno, esto se alcanza fomentando las relaciones sexuales placenteras y seguras mediante, como puede ver en pantalla, los derechos sexuales, acceso a información y la prevención de diferentes estímulos ambientales o que puedan afectar al individuo. Ya podemos hablar de posibles trastornos sexuales, ya sea por ejemplo la disfunción eréctil, ya es por edad también, el trastorno de precoz que se conoce también, que afectan el bienestar del individuo mediante la práctica sexual. Entonces, también tenemos en cuenta los derechos sexuales, que ya están hablando de, bueno, el respeto e igualdad hacia los demás, ya sea por su identidad de género, orientación sexual, y el acceso a información para prevenir y bueno, y que estén conscientes de los posibles riesgos que pueden estar corriendo si no llevan a cabo una actividad sexual segura mediante diferentes métodos de protección. Entonces, ahora pasemos con la sexualidad. La sexualidad es algo que va mucho más allá, pues, de los genitales como tal, que es, bueno, penetración, hombre, mujer, vagina, pene. Es muy diferente. ¿Por qué? Ya estamos tocando aquí, bueno, como lo dice la APA, todos los aspectos del comportamiento sexual, incluye la identidad de género, la orientación, actitudes y misma actividad. ¿Por qué es esto? Porque bueno, hay que imaginar como si la sexualidad fuera el árbol, el tronco del árbol, y de ahí vienen las ramas que ya están. Lo que es la orientación sexual, la identidad de género, el comportamiento sexual, ya puede ser erotismo, por mencionar algunos, las actitudes sexuales y bueno, la misma actividad sexual que sería el sexo. Y bueno, así estaríamos por ahora. Ok, ahora tocaremos el tema de los métodos anticonceptivos. Como misma palabra los dice, anticonceptivos son, bueno, instrumentos o dispositivos que van, o mejor dicho, tienen la orientación a prevenir el embarazo para no permitir la concepción. Cuando estamos hablando de la concepción, es desde el primer momento que se sabe que, bueno, ya la mujer está embarazada. Esos son los primeros, sí, 3 semanas que se puede confirmar mediante las pruebas de embarazo. Ahí estamos hablando de una concepción. No hay que confundirlo con el parto, porque son cuestiones muy diferentes y el sujeto, ya, bueno,
el feto ya está vivo, entonces ya está concebido. Entonces, como podemos ver en pantalla, bueno, son técnicos o dispositivos utilizados para prevenir el embarazo. Aquí, bueno, hay como en sentido un avance en el tiempo, porque si bien es cierto, la sexualidad o el sexo siempre estaba orientado independientemente, primero era por placer, como era en la antigua Grecia, después con la llegada de la iglesia como tal, antigua Grecia, placer. La iglesia quitó, o mejor dicho, transformó las ideas que se tenían sobre el sexo y las orientó hacia un área más reproductiva, mejor dicho, más que placer como tal. Entonces, el ser humano siempre ha tenido ese pequeño problemita en sentido de que, cónchale, si llevo actividades sexuales y hago esto, lo más seguro es que sea un embarazo, y siempre era la comodidad como tal, siempre ha estado la comodidad en el sentido para prevenir un embarazo no deseado. Entonces, en la edad antigua surgieron los primeros condones que eran con tela de lino. No quiero imaginar cómo era eso, pero gustoso no debería ser. Entonces, ya hablando de los métodos anticonceptivos, estamos tocando ya los tipos. Entonces, primero y antes de continuar, tenemos que saber que los métodos anticonceptivos no todos son de protección de transmisión sexual. No protegen hacia una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. No todos lo protegen. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos métodos de barrera, eso sí protegen, como el condón. Tenemos método hormonal, que serían los parches que van en los brazos, que eso sí no protegen de enfermedades de transmisión sexual. Dispositivos uterinos, el famoso DIU, que es como una T, se introduce por la vagina y él abre y no permite el paso de los espermatozoides. También tenemos los métodos naturales, métodos permanentes, que bueno, estos son famosos en sentido ya, dependiendo la sociedad a nivel cultural y de leyes, hay comunidades que solamente permiten esto a partir de la mayoría de edad o a partir de los 30 años, dependiendo del sexo. Por ejemplo, hay menos problemas aquí en Venezuela de que un hombre se haga la vasectomía que una mujer pues se haga la extracción como tal. O el corte en las trompas del falopio, que se conoce como el ligamento a nivel coloquial, que se ligan, por decirlo así. Estos son métodos permanentes. El sujeto al hacerlo, los hombres se operan, hacen eso y tienen que esperar tienen que ir a control médico 2-3 semanas para después sí constatar y que ya es permanente. También las mujeres ya es, listo, se jodió, ya, hasta ahí. Entonces, es permanente, no pueden quedar embarazados, a menos que el procedimiento quirúrgico pues haya procedido de mala manera, a una mala praxis como tal. Y bueno, también están los métodos de emergencia. Los métodos de emergencia, ya estamos hablando de las pastillas del día siguiente, que bueno, son pastillas que, como dice su nombre, son de emergencia cuando se tienen relaciones sexuales sin protección y se sospecha de un embarazo. Lo recomendable en estos casos es que se utilicen dentro de 24 horas y viene dividida en diferentes píldoras, ya sea una misma píldora dividida en dos o de una sola. En las estadísticas como tal, ya tenemos que desde 1990 se calcula que 177 millones de infecciones por VIH, ¿okay? Ya estamos hablando, sé que estamos en el tema anticonceptivo, pero es importante resaltar la importancia de evitar las transmisiones sexuales y, por ejemplo, el VIH, que es terrible, mediante el método de barrera, el condón. También tenemos que el 98% de las relaciones duran más, en sentido porque pues, mientras más usan eso, pues tienen una actividad sexual más segura, confiable, y esto nos llega a decir que los sujetos que no usan protección mediante el acto sexual, bueno, y pasan los accidentes, el embarazo no deseado, tienden a ser parejas que al tiempo tienden a la ruptura. Entonces, más de 77 países bajaron el índice de las enfermedades de transmisión sexual y se estima que 300 millones de embarazos no deseados fueron evitados. Entonces, esa es la importancia de los métodos anticonceptivos, pero no hay que olvidarnos de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual mediante los métodos de barrera. Ok, ahora continuando hablaremos del ciclo menstrual.
bueno, ¿qué es la menstruación? La menstruación como tal viene le viene a la mujer cada 21 a 31 días. Hay casos que, por ejemplo, esto llega hasta los 35 días dependiendo. Este ciclo puede variar dependiendo los niveles hormonales y más si está utilizando métodos anticonceptivos como la pastilla que se toma mensualmente, anticonceptiva, también casos que tomen la pastilla de emergencia puede alterar el ciclo menstrual, pero por lo general este ciclo, pues en población general normal a nivel estadístico viene de 21 a 31 días, donde el sangrado puede ser de 2 a 7 días dependiendo el caso, dependiendo la persona como tal. Mediante esto pueden presentar diferentes dolores, cambios de humor, que dependiendo pueden ser altos, pueden ser dolores bajos, leve, moderado, dependiendo el caso puede ser normal. La normalidad lo refiere ya el caso en específico de la mujer, como le ha venido desde siempre, desde su preadolescencia o adolescencia, que, bueno, esto dependiendo los años, mientras después de ya 4, 5 años, 2 años de la menstruación, estos niveles se van normalizando, ya se empieza a acentuar el ciclo menstrual, los diferentes síntomas y signos que pueda presentar, bueno, hasta que llegue la menopausia. Ok, entonces, dentro del ciclo menstrual está conformado por diferentes hormonas, como podemos ver en pantalla, que está la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y las hormonas sexuales femeninas, ya sea el estrógeno, por ejemplo, por mencionar algunos. Entonces, primero se comienza por la menstruación, que la menstruación, bueno, es el inicio, que es cuando le avisa pues, a la mujer ya como tal, que se conoce coloquialmente en Venezuela, sería la Holandrés o los sangrados como tal. Entonces, ya se desprende el revestimiento del útero y de allí viene el sangrado. El sangrado puede variar en diferentes casos, sangrado leve, sangrado moderado o mucho sangrado, pero dependiendo los días. Hay personas que, por ejemplo, mujeres que en la fase de la menstruación como tal, del sangrado son 2 días, muchísimo, otros que son 5 días, leve, siempre un poquito, o el primer día siempre mucho, y sucesivamente van reduciendo. Hay casos que solamente vienen 2 días, muchísimo, y ya ni pendiente, van chévere. Entonces, la segunda fase es la fase folicular. Esta fase aumenta el estrógeno, que es la hormona que les comenté antes, y estimula el crecimiento de los folículos dentro de los ovarios. Entonces, dentro de los ovarios se fomentan, pues crecen diferentes folículos, que estos folículos tienen dentro los óvulos como tal. Entonces, estos dichos óvulos se van alimentando, van creciendo, pero solo un folículo libera un óvulo y ya estamos hablando de la fase de la ovulación. Cuando ya estamos hablando de la fase de la ovulación, el dicho folículo libera ese óvulo que pasa por las trompas hasta llegar a la fase de la vagina y se estaciona ahí como tal. Entonces ya estamos hablando posteriormente a la fase lútea, que es que ya sabemos que el folículo se ha roto, se transforma en el cuerpo lúteo para el posible embarazo. Ok, ahora hablaremos del embarazo. El embarazo, bueno, es el periodo durante el feto, mediante que el feto se desarrolla dentro del útero como tal. Entonces, esto está caracterizado por la concepción, la fecundación y el nacimiento. Pero dentro del nacimiento, antes de eso, durante el embarazo, hay diferentes etapas donde el feto, pues obviamente, pues, se va desarrollando. Ya sabemos el concepto del embarazo, que estas etapas vienen desarrolladas, que son características a nivel médico, son divididas en trimestres. En 3 trimestres. El primer trimestre de 1 a 12 semanas, el segundo de 13 a 26 semanas y el tercero de 27 a 40 semanas como tal. Ok, dentro de la primera semana ya estamos hablando, la primera y la segunda no está con certeza de que ya está embarazada la mujer, ok, no, sino que ya viene desde la tercera semana en adelante. Ya de ahí, pues ya las pruebas pueden dar positivo y a los 20 días es seguro, ya puede ser con pruebas de embarazo, pues mediante la orina o pruebas de sangre,
que son más certeras, mucho más certeras. Pero bueno, ¿qué pasa dentro de este primer trimestre? Dentro de este primer trimestre se desarrollan los órganos principales del feto como tal. Entonces ya estamos hablando a nivel neurológico, el corazón, el sistema cardiovascular primitivo, ¿ok? Además, bueno, se van desarrollando los que son los piecitos, los coditos chiquiticos, pero sigue siendo minúsculo. ¿Por qué digo minúsculo? Porque el peso en promedio a nivel estadístico del feto en el embarazo es de 14 gramos, ¿ok? Eso, se pueden imaginar el tamaño, es como de 60 y algo milímetros, por ahí va la cuestión. Ya pasando a la segunda etapa, que sería el segundo trimestre, ya estamos hablando de las 13 a 26 semanas, ya son características más definidas del feto como tal. La cara, las huellas, nariz, manos, se van desarrollando, se van perfeccionando. Hay diferentes cambios dentro de la mujer como tal. Dentro de la mujer que se pueden ver igualmente a nivel fenotípico. Hay un aumento en los senos, preparándose para el sentido de amamantar en un futuro cuando ya nazca el bebé. Hay también cambios hormonales, posiblemente un aumento en el peso, independientemente extrayendo el peso del feto como tal y a nivel del líquido amniótico que está dentro de la mujer como tal. Entonces, ya pasando al tercer trimestre, ya estamos hablando de 27 a 40 semanas por cierto, en la segunda semana, en el segundo trimestre, el feto alcanza un peso de 800 gramos, perdón. Ronda por ahí como los 600, 700 milímetros en tamaño, pero 800 gramos. Entonces pueden ver un cambio drástico de 14 gramos de peso el primer trimestre a 800 gramos promedio el segundo trimestre. Ok, ahora sí, continuando con el tercer trimestre, ya estamos hablando de 27 a 40 semanas, que ya el feto detecta cambios ambientales, es decir, puede escuchar, reaccionar a la luz, cambios en el ambiente, detecta lo que son los tactos, ya hay movimiento, ya aquí es muy claro el sentido ya está muy claro, obviamente, el sexo del feto, porque el sexo del feto, pese a que en la primera etapa, en el primer trimestre, ya sale lo que podría ser el cabecita de pene o el ovario, el clítoris como tal, o los labios, no está muy definido y ya es en el segundo trimestre donde está más definido y además ya genera en sentido de la orina, en el sentido de la orina del bebé dentro del líquido amniótico. Pero ok, en el tercer trimestre ya está muy caracterizado, ya está muy bien definido, se puede observar a nivel de los movimientos en sentido voluntarios e involuntarios como tal de bebé. Se puede también dar la vuelta y ir preparándose para el momento del nacimiento a nivel natural. El bebé baja la cabeza en sentido hacia la vagina como un parto natural. Hay casos que, dependiendo de la orientación del bebé, el nacimiento puede estar ya sea por cesárea o por parto natural, pero en cesárea cuando el bebé no está en la posición como tal, o puede haber una complicación si hay un parto natural. Hay países como tal que el parto natural o por cesárea es a decisión de la madre. Sin embargo, en diferentes países como en Estados Unidos es obligatorio parto natural a menos que requiera parto por cesárea, ya sea por unas complicaciones que pueda haber. Entonces, teniendo en cuenta, el tercer trimestre ya son las fases finales del desarrollo, caracterización y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, ahora para terminar ya estamos en el área de la educación sexual. Aquí como pueden ver ya puse en y puntos suspensivos porque hay que hacer un énfasis que dependiendo del nivel escolar, ya sea en primaria, secundaria o universidad, el nivel de grado de instrucción de la sexología como tal, dentro de esas materias, va a variar. ¿Por qué digo esto? Porque no le vamos a enseñar lo mismo, no se le enseñaría lo mismo a estudiantes en primaria que a los de secundaria sobre, por ejemplo, métodos anticonceptivos, tipos, ventajas, desventajas,
no es un tema acorde al rango de edad, a los de primaria como tal. Sin embargo, igualmente, la educación sexual tiene es un enfoque algo integral. ¿Por qué digo esto? Porque pese a que se puede dar en primaria como tal, ya estamos hablando a niveles biológicos pues simples, diferenciación de sexos y algo más por encimita, como una introducción para cuando esos sujetos pasen a secundaria, donde se pueden tocar temas ya sea de los embarazos no deseados, la salud sexual y reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual. Se puede también tratar los problemas en el desarrollo evolutivo de la persona, entre otros. También, por ejemplo, pueden haber, ¿cómo se es? La salud reproductiva igualmente, las consecuencias, transcurrir o cómo identificar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es importante porque, bueno, se sabe que dentro de la educación, cuando ya se implementa el área sexual, ya es conocida como sexología educacional. Entonces, no es algo nuevo, pero sin embargo es algo importante porque al transcurrir los tiempos y los años van a salir diferentes enfermedades nuevas de transmisión sexual y es por ello que es sumamente importante informar, que tengan un acceso a la información, un conocimiento previo, para que dichos sujetos en su edad adulta ya tengan una noción de cómo llevar a cabo esas actividades sexuales seguras y cómo responder en casos, cómo actuar en casos donde, bueno, siempre pueden haber discrepancias dentro del mismo acto. Entonces, es enseñarles para que su salud sexual se mantenga en el tiempo y cualquier cosa, saber cómo responder a los mismos. Entonces, es por eso que los sujetos tienen que aprender a tomar decisiones saludables en base a su desarrollo o actos sexuales como tal. Gracias.